Muy buenas tardes. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. La Iglesia Evangélica Bautista de la Victoria en Lima, Perú, le da la cordial bienvenida y desea que el Dios Todopoderoso bendiga su vida, su trabajo, su familia. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que el Señor nos brinda de poder estar delante para poder tener el mensaje de la palabra de Dios. El día del Señor llegará inesperadamente y debemos estar preparados para esa venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, viviendo una vida de santidad. En esta tarde vamos a predicar y nuestro tema en la cual vamos a desarrollar se titula Cualidades de los verdaderos siervos espirituales que sirven al Señor. Quisiera invitarles que busquen el libro de Romanos, capítulo 1, y vamos a dar lectura del verso 12 al 15. Dice así la palabra del Señor. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor. Oremos. Eterno Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta tarde. Te damos la gloria, la honra y la majestad, Señor, a tu gran nombre, pues eres el único Dios vivo y verdadero, el Dios que con tu gran poder, Señor, creaste los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos, oh Dios de los cielos. Y todo lo creaste, Señor, para la gran gloria de tu gran nombre, Señor. Padre Santo, tú eres digno de recibir toda alabanza, toda gloria, todo honor y toda bendición. Venimos a tu presencia en esta tarde, Señor, para pedirte que perdone, Señor, nuestros pecados, oh Dios de los cielos. Perdona nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestra desobediencia. Límpialo, oh Dios, con la sangre preciosa de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, Padre Santo, queremos darte muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has concedido, Señor, durante esta semana. Gracias, Señor, porque nos has guardado de todo peligro. Gracias porque nos has sustentado. Gracias, Señor, porque nos diste la fuerza, el aliento, la sabiduría para enfrentar, Señor, los problemas que tuvimos, oh Dios de los cielos. Gracias porque en los momentos difíciles de nuestra vida, tú fuiste, Señor, nuestro consolador, alentándonos, animándonos y fortaleciéndonos. Siempre estuviste, Señor, a nuestro lado, oh Dios de los cielos. Padre Santo, en esta mañana, Señor, hemos abierto tu palabra, que fuente de enseñanza, de instrucción y de corrección, Señor, para nuestra vida espiritual. Os rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, quien inspiró tu palabra divina, me ilumine nuestra mente, nuestros corazones, Señor, para poder comprender tu palabra, para atesorar tus enseñanzas, Señor, en nuestra mente y en nuestros corazones. Y asimismo, Señor, ayúdanos a ser obedientes en todo momento para poder aplicar tu palabra, Señor, en nuestra vida. Señor, gracias, Señor, por este tiempo en la cual tu palabra será expuesta, Señor. Os rogamos que abres el entendimiento y comprensión de mis hermanos y amigos para entender tu palabra. Y ayúdeme, Señor, para expresar tu palabra con claridad, para que juntos al final podamos edificarnos a la luz de tu palabra.
Oh Señor, háblanos en esta mañana, en esta tarde. Te lo pedimos y suplicamos en los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias al Señor. Cuando usted tiene el gran privilegio en su vida de poder leer este libro maravilloso que le conocemos como las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, es la experiencia hermosísima que usted experimenta al leer la palabra del Señor. En la Biblia va a ver usted hombres piadosos que mostraron sus prioridades importantes en su vida. Va a ver sus convicciones y devociones que tuvieron a nuestro gran Dios, el creador de todas las cosas. Y usted lo va a ver ahí cuando comienza a leer el libro de Génesis y va avanzando a través de toda la Biblia hasta llegar a Apocalipsis. Va a haber hombres y mujeres que tuvieron estas cualidades. Y en ese recorrido usted va a encontrar también al gran apóstol Pablo, en la cual va a abrir su corazón mediante sus epístolas para darse a conocer. Y la semana pasada, en la conferencia, en la prédica la semana pasada, habíamos visto que Pablo mostró 4 cualidades del verdadero siervo espiritual. Y dentro de ella tenemos la gratitud. Pablo era un siervo que siempre agradecía a Dios por todo lo que el Señor le concedía. Habíamos visto la cualidad del interés que mostró Pablo por las demás personas y oraba por ellos en todo momento. Habíamos visto también que Pablo fue usado como instrumento del Señor y él hizo siempre la voluntad de Dios. Y otras cualidades que vimos, que era un hombre lleno de amor, y esto le llevó a que él tuviera mucho interés en los hermanos para que sean confirmados y crezcan en la vida espiritual. Esto habíamos expresado en el domingo pasado. Hoy día vamos a ver otras 4 cualidades que Pablo mostró como verdadero siervo del Señor. ¿Cómo fue que Pablo obtuvo estas cualidades espirituales del verdadero siervo del Señor? Veamos lo que dice y lo que enseña la palabra del Señor. Les invito a buscar en el libro de Romanos capítulo 1, el verso 12, dice así la palabra del Señor. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí encontramos la 5ª manera del servicio espiritual, es tener un espíritu humilde. Pablo tuvo un espíritu humilde. Pablo les asegura a la iglesia de Roma que va a tener una visita, que en esa visita sería beneficiado él y también ellos. ¿Cómo así? Él y ellos serían beneficiados con esa visita que Pablo iba a hacer a Roma. Pablo era un gran apóstol del Señor. Fue usado por Dios en gran manera. Era un hombre dotado con dones supremos y recibió la verdad revelada de parte del Dios mismo. Y nosotros nos preguntamos, Pablo necesitaba ser edificado por los creyentes en su vida espiritual después de tener estas cualidades en su vida? Pues la Biblia nos enseña que sí. Pablo nunca creyó que no necesitaba ser edificado espiritualmente por otro creyente. Así como él tenía el anhelo profundo en su vida de visitar a Roma y de edificar a los hermanos en la fe, también él quería ser edificado por los hermanos de Roma. El espíritu verdaderamente agradecido, comedido, dispuesto y sumiso y amoroso
también debe ser un espíritu humilde. El gran apóstol Pedro enseñó a los ancianos que no se enseñorearan de quienes estaban bajo su cuidado, sino que fuesen ejemplo para ellos. En 1 de Pedro, capítulo 5, el verso 3 y 4 dice así: no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro dio la siguiente recomendación tanto a los ancianos como a los jóvenes. Y dice ahí, en 1 de Pedro 5:5, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pablo, el teólogo más grande que ha existido en la historia, fue un hombre humilde. Fue bendecido grandemente. Sin embargo, no tenía orgullo espiritual ni arrogancia intelectual. Pablo creía que aún no había alcanzado la perfección espiritual y él procuraba alcanzarla. Nos dice el libro de Filipenses capítulo 3, el verso número 12 al 14, dice la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba deseoso de ser ayudado espiritualmente por todos los creyentes en la iglesia de Roma. Hay muchos líderes que creen haber superado todo aprendizaje y la necesidad de ser ayudado por creyentes más jóvenes y menos experimentados. Pero también hay creyentes con menos experiencia, con menos conocimiento, que cree que no tienen nada que ofrecer a sus líderes. Hermanos y amigos, sea cual sea nuestra preparación y conocimiento, debemos ser humildes, escuchando a otros menos inexpertos que nosotros. Dice Romanos capítulo 6, el verso número 13, encontramos otra cualidad del apóstol Pablo. Dice así la palabra de Dios: pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. La sexta manera del servicio espiritual es tener un espíritu fructífero. Pablo emplea la frase: no quiero, hermano, que ignoréis. Ahí en el verso 13 dice: no quiero, hermano, que ignoréis. Esta frase Pablo la usa cuando quiere decir algo grande, cuando quiere decir algo importante. Lo vemos ahí en Romanos capítulo 11, el verso número 25, enseñando acerca del ministerio y del llamamiento de Dios a los gentiles para la salvación. Dice ahí en Romanos 11, 25, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo en este versículo enseña acerca del misterio del llamamiento de Dios a los gentiles para la salvación. Gracias al Señor, que fuimos incluidos en el plan de Dios para la salvación por medio del Señor Jesucristo. También en Corintios, 1 Corintios 12:1, también Pablo usa aquí la frase, no quiero, hermano, que ignoréis, refiriéndose a los dones espirituales. Cada creyente que ha recibido a Cristo Jesús como Salvador personal, Dios le ha concedido uno o más dones espirituales para ejercerlo, para ejecutarlo, realizarlo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, para la edificación los unos con los otros. También ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 13, enseña acerca del arrebatamiento de la venida del Señor en el aire por su iglesia. Ahí en 1 de Tesalonicenses 4:13 dice así la palabra del Señor. Pero tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. También en Romanos capítulo 1, el verso 13, usa Pablo también la frase, no quiero, hermano, que ignoréis. Expresa su plan de visitar a los santos en Roma. Muchas veces Pablo quiso visitar a los romanos, pero era estorbado. Su deseo de visitar era para tener también entre los creyentes en Roma algún fruto como entre los demás gentiles. Hermanos, debemos llamar a la gente a la salvación y a que crezca en la fe, animarle a que experimenten y que esperen, sobre todo que esperen la venida del Señor y ser librado de la ira venidera que vendrá a este mundo, como enseña la palabra del Señor. El ministerio de Pablo fue una búsqueda de frutos espirituales. El propósito de todo ministro verdadero para Dios es dar fruto en su nombre y con el poder para la gloria del Señor. En el Evangelio de Juan capítulo 15, el verso 16 nos dice la palabra del Señor. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Con respecto a la vida espiritual, la Biblia usa el término fruto en tres sentidos. Vamos a ver en cuál sentido o en qué sentido usa la Biblia la palabra fruto. Primeramente encontramos las actitudes que caracteriza al creyente que es guiado por el Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, el verso 22 y 23 dice así la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tal cosa no hay ley. La segunda
El fruto espiritual se refiere a una acción concreta, a una acción precisa, a una acción real. En Romanos 6:22 nos dice la palabra del Señor: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto aquí es la vida en santidad. En Hebreo capítulo 13, el verso número 15, dice también la palabra del Señor: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto del labio que confiese su nombre. El fruto activo de los labios de un cristiano es la alabanza. Tener los frutos del Espíritu, vivir una vida de santidad y alabar a Dios, creador de todas las cosas que existen. En Filipenses capítulo 4, el verso 16 y 17, encontramos: pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El fruto activo de su mano es el dar con generosidad. El fruto espiritual es comprometerse en la suma y en incremento de personas conociendo al Señor Jesucristo y creciendo en la vida espiritual. Debemos mostrar los frutos del Espíritu Santo, viviendo una vida de santidad y alabanza a Dios y siendo generosos en todo momento y predicando el Evangelio para que muchas personas conozcan a Jesucristo y aquellos que ya lo han conocido, estar cerca a ellos para su crecimiento y madurez espiritual en su vida. El fruto que Pablo anhelaba ver en los romanos era de nuevo convertido, y que los hermanos creyentes maduraran en su fe. Pablo quería ser usado para ayudar a la iglesia de Roma a crecer en nuevo convertido y en su crecimiento en santidad y en crecimiento en el servicio del Señor Jesucristo. Un cristiano que sirve de corazón y su servicio es genuino, tiene el anhelo de ser usado por el Señor a fin de dar fruto para el Señor. Hay un gozo profundo en nuestro ser al conducir a otra persona a Cristo y ayudarle a crecer en la vida cristiana. Cuando usted lleva el Evangelio de la palabra de Dios y la persona entiende el Evangelio y recibe a Cristo como Salvador personal, y esa persona a recibir a Cristo, dice la Biblia, que hay gran gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y no solamente en los cielos hay ese gozo, sino también hay un gozo en aquellas personas que llevó a ese pecador al arrepentimiento y a recibir a Cristo como Salvador personal. Y luego comienza a edificarlo para que pueda crecer en la fe y madurar en la vida cristiana. La otra cualidad que Pablo mostró en su vida cristiana la encontramos en Romanos 1:14. Y dice así la palabra de Dios. Romanos 1:14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. La séptima manera del servicio espiritual es tener un espíritu obediente. Pablo explica que no predica ni enseña el Evangelio debido a razones personales, sino que Pablo predica y enseña a causa de su ser una deuda con el Señor. La causa por la cual Pablo enseña y predica es por tener una deuda con el Señor. Pablo dijo en 1 Corintios 9, 16 y 17, pero si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme,
porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Y el verso 17 dice, la comisión me ha sido encomendada. Como pastores y como obreros cristianos y como seguidores del Señor Jesucristo, debemos estudiar, prepararnos, enseñar y predicar, porque nos ha sido impuesta necesidad al conocer al Señor Jesucristo. Tenemos esa obligación ante Dios y ante las personas a quienes nosotros servimos y amamos. Cristo es nuestro Señor y nosotros somos su siervo. Todo lo que hemos conocido a Cristo Jesús, todo lo que seguimos a Cristo Jesús, somos siervos del Señor. Y Pablo era un deudor, por lo menos en dos sentidos. Y veamos el primer sentido por el cual Pablo era deudor. Era deudor a Dios, a causa de los gentiles, debido a que Dios le había designado como el único apóstol de los gentiles. Dice Romanos 5:1, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Segundo, Pablo tenía una deuda con los creyentes romanos a causa de su necesidad espiritual. Como los gentiles y judíos incrédulos, le espera la muerte espiritual. Pablo tenía la obligación de ayudar a rescatarlo mediante el evangelio. Y eso es lo que hacemos también nosotros. Tenemos la obligación ante el Señor de rescatar a aquellas personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Pablo, el gran misionero, cuando salía a predicar por diferentes lugares, por diferentes partes, Pablo no hacía acepción de personas. El evangelio es para todo, porque todo ser humano que no tenga este evangelio está perdido, pero el que lo tiene es salvo. La primera persona a quien el Señor Jesús se reveló a sí mismo como el Mesías fue una mujer adúltera, una mujer pecadora, la mujer samaritana. Sin embargo, el Señor Jesús se acercó a ella con amorosa compasión. Anteriormente, el Señor Jesús había recibido la visita de Nicodemo, un hombre preparado, un hombre muy sabio, un hombre entendido en la palabra de Dios, y el Señor le fue revelando verdades fundamentales para la salvación. Le habló del nuevo nacimiento y le habló que era necesario que Jesucristo sea crucificado para el perdón de los pecados. Y aquí se acerca a una mujer pecadora. Jesús no hace acepción de personas, porque el evangelio que él vino a enseñar es para todo, sin excepción de personas. Cuando la mujer samaritana tuvo el encuentro personal con Jesús, ella fue usada para atraer a muchos de sus hermanos samaritanos a la fe del Mesías. Dice Juan capítulo 4, el verso número 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. La otra cualidad que Pablo mostró, la encontramos ahí en Romanos capítulo 1, el verso número 15, dice así la palabra del Señor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La octava manera de servicio espiritual es tener un espíritu pronto, un espíritu rápido. Pablo no solamente estaba dispuesto, sino que se le manifestó que estaba pronto a anunciar el evangelio a los creyentes que estaban en Roma. Pablo estaba decidido a predicar en Roma, como también ir a Jerusalén,
sabiendo Pablo que tendría grandes problemas ahí en Jerusalén, que le esperaba un peligro grande para su vida. Hechos capítulo 20, el verso 22 y 23, dice así la palabra del Señor. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me espera prisiones y tribulaciones. Era esa la voluntad de Dios para él, para Pablo. En Hechos capítulo 20, el verso 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo sabía que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como dice Filipenses 1:21. Y Pablo sabía que el estar ausente del cuerpo era estar presente con el Señor, como dice 2 Corintios 5:8. Pablo tenía el mismo interés y preocupación por los creyentes romanos, como lo tuvo por los Colosas, por la iglesia de Filipo, de Tesalónica y otras iglesias en las cuales él estableció. En Colosenses 1:24 dice así, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo así en mi carne lo que falta en la aflicción de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. La vida para Pablo era hacer la obra de Dios, y su deseo ferviente era servir a Dios. Pablo deseaba ir a Roma, aunque sabía que la ciudad imperial estaba lleno de inmoralidad, de paganismo y de culto al emperador. Él deseaba ir a Roma. A pesar de esto, él quería ir a Roma por amor a Dios y por amor al pueblo del Señor. Hemos visto 8 cualidades del gran apóstol Pablo. En su corazón había gratitud, un interés profundo por lo demás, fue instrumento en la mano del Señor, mostró gran amor por los creyentes y no creyentes, hubo humildad en su corazón, era una persona fructífera ante el Señor y era obediente y estuvo pronto a obedecer al Señor en todo momento. ¿Cómo debemos aplicar esta enseñanza, este mensaje para nuestra vida espiritual? Debemos saber que a lo largo de la historia bíblica ha habido hombres piadosos que amaron y sirvieron a Dios con firmeza, convicción y devoción. El apóstol Pablo fue uno de ellos, que mostró grandes cualidades en su vida cristiana. Como gratitud, daba gracias a Dios en todo. Se interesó en las demás personas para que conozcan el Evangelio. Fue un instrumento en la mano de Dios. Hizo siempre la voluntad de Dios en todo momento. Mostró su amor para que todos conozcan al Señor Jesús y crezcan en la fe. Pablo mostró humildad, deseaba aprender de los demás. Mostró una vida fructífera, llevó a otros a Cristo para que tengan la esperanza de la venida del Señor. Y fue obediente a Dios. Predicó con devoción y firmeza y no hizo acepción de personas. Pablo estuvo pronto a servir y aún estuvo dispuesto a dar su vida por el Señor. Tuvo un deseo ferviente de servir a Dios, enfrentando la inmoralidad, el paganismo y el culto a los seres humanos y a otros seres de la vida. Fue firme en su prédica, presentando a Cristo como el único Salvador del mundo. Nosotros también
Debemos tener estas cualidades que tuvo el gran apóstol Pablo. Debemos siempre mostrar la gratitud a Dios. Debemos interesarnos por nuestros semejantes y ser instrumento en la mano de Dios para glorificar a nuestro gran Dios, mostrando siempre nuestro amor por la gente que se pierde, ser humilde en todo momento y llevando fruto para nuestro gran Dios y Salvador. Obediente y estar pronto a obedecer a lo que el Señor nos manda. Que el Señor le bendiga y esperamos que el Señor puede bendecirle grandemente su vida y su familia. Vamos a orar para agradecer al Señor por la prédica en esta mañana. Oremos. Oh Dios de los cielos, te adoramos y bendecimos, Señor, tu nombre en esta tarde. Señor, gracias porque nos has mostrado las cualidades de un verdadero siervo espiritual, oh Dios de los cielos. Gracias, Señor, porque nos mostraste la vida de Pablo, Señor. Cómo después de haber tenido una experiencia contigo, su vida cambió radicalmente, Señor. Y cómo durante su vida te amó profundamente y estuvo dispuesto a servirte, aún, Señor, al punto de perder su vida, oh Dios de los cielos. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña a tener estas cualidades, Señor, espirituales en nuestra vida, Señor. Que podamos aplicar estas cualidades en nuestro ser, Señor, porque son cualidades que te agradan a ti, oh Dios de los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a edificarnos mutuamente, oh Dios amado. Ahora, Padre Santo, queremos agradecerte por todo lo que nos has enseñado, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que bendiga nuestra vida y guarde, Señor, nuestra vida en todo momento. Padre Santo, gracias por todo lo que nos has brindado. Queremos encomendar, Señor, nuestra vida, la vida de nuestros hermanos y nuestros amigos, para que en esta semana que se inicia, Señor, salgamos cada día con tu bendición, con tu protección, con tu cuidado, y nos sustenta, Señor, con el alimento de cada día, oh Dios de los cielos. Señor, nos encomendamos para tu protección y tu bendición de cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, que la paz sea en su vida y en su hogar. Buenas tardes.